pero pedí una extensión de cupo y cambio de comisión para que no me choque con las materias de segundo, de la 2R2. Por eso no aparezco en el CISACA todavía. Vas a tener que buscar una solución en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, para que te resuelvan el problema, ¿no es cierto? Pero no le saques el caballo de encima, para que pueda llegar a buen término. Sí, yo igual había enviado formularios y mails. Y bueno, estaba esperando una respuesta. Ajá. Hace una semana debe ser que habré enviado varias veces. De todo modo, comentarle tu problema al ingeniero Martín Carrión, que él tiene acceso al CISACAD. En el caso tuyo no sirve de mucho, pero para ver si él puede mover alguna influencia, que él tiene muchos años más en la universidad y puede hablar con la secretaria del centro de estudiantes, del centro estudiantil, para ver que te normalicen la situación. Bien. Hay 15 chicos que tienen que entrar. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Facundo habla? Sí, profe. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien. ¿Usted? También, gracias. Bien. Nosotros habíamos visto parte de los problemas pero me parece que no han quedado con mucha convicción muy convencidos con el problema 2 del práctico. No sé si quieren que lo veamos, de aplicación del teorema del coseno, o seguimos. De todos modos, hoy terminamos el práctico y el viernes que viene empezamos con cinemática. Profe. Sí. Yo no terminé de entender bien el punto 3. ¿El punto 3 o el problema 3? ¿Cuál es el problema 3? Del problema 3. Entonces, el 2 está todo bien, pasamos al 3, ¿así es? Sí, por mi parte sí. Y el resto de tus compañeros están mudos, ¿no? Sí, profe, ¿puedo pasarlo? Bien, acá tenemos un rodillo que tenemos que hacerlo subir por un cordón de 8 centímetros. Yo quiero que entiendan lo que es el momento torsor, es el que ustedes hacen con el pedal de la bicicleta cuando andan en la bicicleta. Ahora, si van por una pendiente suave, ¿no es cierto? La bicicleta no puede subir grandes pendientes. Si van por una pendiente suave, ustedes van a sentir que tienen que hacer más fuerza con la pierna para mantener la velocidad de la bici. En cuanto han cambiado la pendiente y van en dirección horizontal, se alivia el esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que se alivia es el momento resistente, es lo que a ustedes le está, es un momento que se resiste, o es una reacción, ¿no es cierto?,
a la acción que ustedes hacen con la pierna en el pedal, ¿no es cierto? Y cuando van de bajada, se desaparece toda resistencia y la bicicleta va sola. En este caso nosotros tenemos un momento resistente que nos impide hacer girar el rodillo. ¿Cuál es el momento resistente? Está producido por ese cordón de 8 centímetros. Entonces el problema dice un rodillo de 50 centímetros de radio, esto es 1 metro de diámetro, pesa 300 newton, a calcular cuál debe ser la fuerza horizontal necesaria aplicada en el punto superior del rodillo para hacer pasar el mismo sobre un cordón de 8 centímetros de altura. B, determinar la fuerza horizontal si se aplicara en el centro del rodillo, o sea que tenemos dos problemitas en uno, digamos. Pero esos dos problemitas tienen un momento resistente común, que es, ¿no es cierto?, de acuerdo al dibujo, si ustedes lo hacen en escala al dibujo, por ejemplo, en la escala que yo he adoptado, escala de longitud, 1 centímetro equivale a 20 centímetros, ¿no es cierto? O sea que a los 100 centímetros que mide el diámetro de la rueda, ¿no es cierto?, nosotros lo hacemos en 2,5 centímetros, ¿no es así? Profe, disculpe que lo interrumpa. Ahí unos compañeros piden si lo puede aceptar para que ingresen a la clase. Sí, son 8 chicos. Bien. Nosotros lo dibujamos en escala. Entonces, en lugar de tener 50 centímetros de radio, tenemos, a escala lo dibujamos a 2,5, ¿no es cierto? Le trazamos la horizontal tangente en el piso, que es por donde rueda el rodillo, hasta que se topa con ese cordón de 8 centímetros, que si ustedes lo dibujan en escala, ahí van a tener desde el cordón hasta el centro al eje de coordenadas, el eje de ordenadas, el eje X, van a tener 26 centímetros. Eso lo pueden hacer a escala y lo pueden medir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos un momento resistente que está dado por el peso del rodillo, que son 300 newton, el peso P, por el brazo de palanca que está en el punto donde pivota el rodillo cuando va a subir, ¿no es cierto? Entonces, quiero que me digan si lo entienden o no al momento resistente, al MR, que es de 300 newton por 0,26 metros, igual a 78 newtons. ¿Lo comprenden? ¿Lo pueden asimilar en la mente? Sí, se entiende, profe. Sí. Bueno, eso, bueno, ustedes no deben haber visto los principios de trabajo virtuales. Eso aparece, ese momento resistente aparece en el instante que ustedes empiezan a hacer la fuerza, ¿no es cierto? Supongamos que están tirando de una piola, que es la fuerza F1, están tirando de una piola. Entonces, ¿qué hace el rodillo? Se levanta del punto de contacto que tiene con el piso, se levanta literalmente, y una vez que se ha levantado, cuanto más se ha levantado, ya va, el momento resistente va disminuyendo, ¿no es cierto? Porque el rodillo pivota sobre la punta del cordón.
Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuál va a ser el momento torsor 1? Es el momento que va a tener que hacer la fuerza 1. Y bueno, va a tener que ser un momento igual al momento resistente, que es 78 newton metro, pero además es igual a la fuerza que queremos calcular por el brazo de palanca, que está dado por el diámetro menos la altura del cordón, que es el diámetro del rodillo es 100 centímetros, menos 8, 92 centímetros. Ese es el brazo de palanca de la fuerza 1. ¿No es cierto? Entonces, de esa ecuación que hemos armado, despejamos F1 y es igual a 78, el momento resistente, sobre el brazo de palanca 0,92 nos da 84,8. Con el mismo mecanismo, y porque además tenemos el mismo momento resistente para hacerlo levantar el rodillo desde el centro con una fuerza F2, que va a tener un brazo de palanca del radio menos los 8 centímetros del cordón, va a ser 50 menos 8, 42 centímetros. Podemos poner los mismos valores. El momento T2 va a ser igual a 78 newton metros por F2 X2, ¿no es cierto? Entonces, F2 va a ser igual también a 78 sobre el brazo de palanca, que es 0,42, y ese valor nos va a dar un valor bastante más alto, más del doble incluso, que va a ser la intensidad de la fuerza F2, ¿no es cierto? ¿Lo han calculado? ¿Lo han podido calcular? 78 sobre 0,42 metros. Sí, era 185,7 newton, si no me equivoco, profe. Sí, ese es el valor de la fuerza F. Fíjense ustedes cómo crece la fuerza porque tenemos un brazo de palanca que es menos de la mitad, ¿no es cierto? Por eso crece así. Y con eso tenemos resuelto el tema de calculada la fuerza F1 y la F2 que nos pide el problema. No sé si está claro o quieren que lo revisemos, lo expliquemos de otra manera, en otra. Ahí lo entendí yo. Bueno, me alegro. Después no sé si había duda con este problema. En las propiedades de los vectores, nosotros veíamos que el vector, bueno, tenía características, ¿no es cierto? Puntos de aplicación, la intensidad de la fuerza o la magnitud, la longitud del vector, ¿no es cierto? Tenemos una recta de acción, una dirección. Y el punto de aplicación no varía si nosotros trasladamos un vector por su recta de acción. Es lo mismo. Imagínense ustedes que están tirando para hacerlo avanzar a un auto, que lo están tirando con una piola, ¿no es cierto?, desde el paragolpe de adelante. Si tiran la cuerda de cerquita del auto o se van más lejos, la fuerza de ustedes es la misma y están en la misma recta de acción prácticamente, salvo que cuando se acerquen mucho la cuerda se vaya un poco más arriba, pero si están en la misma dirección, la cuerda sea corta o larga, van a hacer la misma fuerza. Esto es lo mismo. Entonces, para iniciar los cálculos, nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Tenemos el empuje de la pared, que desplazamos esta fuerza hacia el centro del
hacia el centro del diagrama de fuerza, ¿no es cierto? Este es el empuje de la pared. Luego hacemos lo mismo con el empuje del plano, ¿no es cierto? Para componer y que sean fuerzas convergentes. Y de ahí también sale, ¿no es cierto? Porque el centro de gravedad, el peso de la esfera. Se comprende la propiedad que usamos del vector para hacer el diagrama de cuerpo libre. Con el diagrama de cuerpo libre nosotros podemos empezar a hacer suma de vectores y demás. Con el dibujo que hay arriba es un poco medio abstracto empezar a hablar de fuerzas convergentes, ¿no es cierto? Por eso es importante que lo sepan armar al diagrama de cuerpo libre. ¿Se comprende o no se comprende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces hacemos sumatoria de momentos de fx y acá tenemos acá tenemos en la fi tenemos dos fuerzas porque el empuje de la pared no interviene porque no tiene proyecciones sobre i. Entonces empuje del plano por el seno de 150 menos P igual a 0, ¿no es cierto? Despejamos el empuje del plano, ponemos el peso del cuerpo, 500 newton sobre 0,5 nos da 1000 newton el empuje del plano, ¿no es cierto? Hacemos sumatoria en X igual a 0. Acá también tenemos dos fuerzas porque no interviene la fuerza P, no tiene proyección en X, ¿no es cierto? Entonces tenemos el empuje del plano más el empuje de la pared más el empuje del plano por coseno de 150 igual a 0. Entonces nos queda que el empuje de la pared es igual al empuje del plano que ya habíamos determinado que era 1000 newton por 0,866 y nos da que el empuje de la pared es 866 newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. Tenemos el problema 5. Ese es sencillito, no sé si quieren que lo pasemos o quieren que lo veamos. ¿Qué decís, Karina? ¿Que están mudos ahora? ¿Lo vemos, profe? ¿Lo vemos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esto es simplemente, ¿no es cierto?, una esfera que está pendiendo de una cuerda. Dice una esfera del peso P igual a 100 newton se sostiene mediante una cuerda, ¿no es cierto?, y presiona una pared vertical lisa. Cuando hablamos de pared lisa, hablamos de que no hay rozamiento, no lo consideramos en el cálculo. Si la vertical con la cuerda forma un ángulo de 30 grados, determinar la tensión de la cuerda y la reacción sobre la pared, la reacción de la pared sobre la esfera. También hacemos un diagrama de cuerpo libre, eso nos facilita el análisis y el cálculo, ¿no es cierto? Nos dice que la tensión T está a 30 grados de la pared, por lo tanto está a 120 grados con la horizontal, no sé si está claro eso. Sí, profe. Tenemos Sí, se entiende. el empuje de la pared, que es horizontal, lo trasladamos hasta el centro de la esfera, y por último tenemos el peso de la esfera, ¿no es cierto? Y bueno,
teniendo el diagrama de cuerpo libre, hacemos sumatoria en I, tenemos positiva, T seno de 120, menos P, ¿no es cierto? El empuje de la pared no interviene. Entonces de ahí despejamos T, 100 newtons sobre el seno de 120, y nos da el valor de la tensión T. Seguidamente tenemos la reacción de la pared sobre la esfera. Hacemos sumatoria en X igual a 0. El peso no interviene en este caso. Interviene el empuje de la pared y interviene la tensión que ya la habíamos calculado por el coseno de 120 igual a 0. Despejamos el empuje de la pared o antes de despejarlo reemplazamos valores. Tenemos el empuje de la pared por el valor de T por 0,5, que es el coseno de 120, y ahí despejamos el valor, despejamos el empuje de la pared, que ¿qué sería? El empuje de la pared sería 115,5 por 0,5, se hace positivo pasándolo al otro lado del signo igual, ¿no es cierto? Y al multiplicarlo por 0,5 nos queda la mitad de 115,5, que es 57,75. Hay una operación ahí que no la he hecho, pero ese es el valor. Si ustedes lo quieren hacer y tienen una calculadora en la mano, lo pueden hacer. Se comprende, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bien. Sí. ahí en el grupo dice un compañero si lo puede aceptar. Si lo puedo aceptar, sí. Hay 5 chicos. Ahí lo he aceptado. Parece que entran tarde a la clase los chicos. Bueno. Acá tenemos, ¿no es cierto? El problema es un esquema, y después tenemos el diagrama del cuerpo libre, y tenemos el siguiente enunciado. Una viga uniforme. ¿Qué significa uniforme? Significa que tiene el centro de gravedad en el centro, porque no tiene sección variable, nada, es totalmente uniforme, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ustedes para determinar, no es cierto, el centro de un palo de escoba? O sea, un palo de escoba limpito que no tiene escoba, ¿no es cierto? Un palito. ¿Cómo hacen para determinar el centro? Sí, si no tienen una cinta. Se busca el punto de equilibrio, donde Claro, no se inclina para ninguno de los dos lados. Exactamente. Ustedes lo hacen, ponen el dedo abajo y el palo arriba, ¿no es cierto? Y buscan en el momento en que el palo se queda quietito, no se inclina hacia un lado ni hacia el otro, queda el palo totalmente quieto. Le hacen una rayita ahí y después lo verifican con una cinta métrica y van a ver que es exactamente el centro, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos una viga así, que es, por eso dice una viga uniforme, AB, de 4 metros de largo y pesa 1000 newtons, figura 3. La viga puede rotar alrededor del punto fijo C. Un hombre de 700 newton, ¿cuánto pesa este señor de 700 newton? En kilogramos. 700 sobre 10, pues tomamos a 10 la gravedad, cometiendo un error de un 1,5%,
que estamos haciendo cálculos mentales, no tiene importancia. Entonces, es un señor que pesa más o menos 70 kilos, ¿no es cierto? Un hombre de 700 newton camina a lo largo de la viga, partiendo de A, calcular la máxima distancia que puede caminar a partir de A, manteniendo el equilibrio. Si en algún momento este señor pasa de C, bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar porque está empezando a generar un momento con respecto al punto C, un momento en sentido de las agujas del reloj, ¿no es cierto? Entonces tomemos momento, dibujamos el cuerpo libre, tenemos el peso de la viga a la mitad, o sea 2 metros, porque acuérdense que la viga tiene 4 metros, ¿no es cierto? Tenemos el punto C que nos dice el problema, el enunciado que está a 2,50 metros, o sea que P de C está a 50 centímetros, ¿no es cierto? Y tomamos momento con respecto al punto C. Entonces, con respecto al punto C, la primera fuerza es P por 0,5 y este momento lo hace girar en sentido contrario a la aguja del reloj, por lo tanto es positivo, P por 0,5. Después tenemos el señor que está en una posición hipotética, ¿no es cierto?, que nosotros le llamamos X. Entonces el pH, el peso del señor por un determinado brazo de palanca es igual a 0, o sea que el señor estaría en el punto X, que es un punto de equilibrio, ¿cierto? Entre el momento de equilibrio que nos da el peso de la viga y el momento del voladizo que el señor ha empezado a avanzar, ¿no es cierto?, por la derecha del punto C. ¿Se comprende, no es cierto? Sí, sí, profe. Entonces, Sí, profe. tenemos el peso es 1000 kilos por 0,5, nos da 500 newton metros, igual a 700 newton por X. De ahí podemos despejar la distancia X que recorre el señor, que puede recorrer al señor sin que se le gire la viga, nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, digamos, el señor va con pasitos chiquitos tratando de avanzar. Cuando ve que se le quiere levantar la viga de adelante, se para. La viga desde el punto A se para, ¿no es cierto?, para no caerse. Ese punto X nos queda igual a 500 newton metros sobre 700 newton, simplificamos los newton y nos queda 71 centímetros desde el punto C. Pero el problema nos pide la distancia que el señor puede recorrer desde el punto A. Entonces la distancia que el hombre puede caminar desde A es 2,5, ¿no es cierto?, que es la distancia de A a C, más los 0,71 que nosotros hemos calculado. Entonces puede recorrer desde A 3,21 metros. Si pasa 3,21 metros, bueno, se cae con viga y todo. Vamos al problema 7, que es una estructura muy común, que muchas veces se usa muchas veces en la construcción, y la gente que trabaja en higiene y seguridad muchas veces le piden al ingeniero que ha hecho la estructura, le dice: necesito que me dé los cálculos de la estructura porque por acá pasa gente, y bueno, quiero verificar porque no pasan cargadas, pasan con carretilla, con cuestiones. Entonces, yo una vez me pasó que en 5 Saltos, en Río Negro, cuando implementaba las normas ISO 9000, tuve que hacer un piso postizo en
hueco grande que había, ¿no es cierto? Y tuve que hacer ese piso postizo para que la gente transite, porque obviamente no podíamos dejar eso abierto. Y me pidió los cálculos de ese piso metálico que hicimos, que para hacer el desmantelamiento de alguna máquina que estaba en la parte de ese sótano, teníamos que sacar el piso y con la grúa poder hacer el desmontaje de la máquina, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos una escalera que, digamos, lo que es la realidad, ya no se usa, salvo en interiores, escaleras chicas, ¿no es cierto? Pero antes, para poner letreros luminosos, yo no sé si ustedes han vivido, pero hasta hace 20 años había letreros luminosos por todo el centro, había millones de letreros en el centro de todo tipo de tamaño, letreros luminosos. Entonces, vuelta a vuelta, tenían que montar estas escaleras para hacer reparaciones de letrero y qué sé yo, hasta que en un momento dado ha salido una ordenanza municipal y se sacaron todos los letreros, y ahora, gracias a Dios, mirando hacia el oeste, podemos ver los cerros, la Sierra de San Javier, que antes no se la veía solamente se podía ver el sol ahí cuando estaba al mediodía, ¿no es cierto? Pero además ahora se usan grúas hidráulicas con canastos. La gente de DET, la gente que hace iluminación, que repara las luminarias de la municipalidad, todos usan barquillas, ya no se usa este tipo de estructura. Pero nosotros vamos a hacer el cálculo. Tenemos una estructura que es simétrica, es decir, que tenemos una escalera, una rama izquierda que tiene 3 metros, una rama derecha que también tiene 3 metros, está articulada, donde se generan fuerzas interiores le llamamos, y la fuerza de la tensión de la cuerda, ¿cierto? Esta figura, están todos los datos, tenemos el centro de gravedad en el centro de las ramas, ¿no es cierto? Y en el mismo centro de gravedad tenemos un peso colgando, que podría significar un señor parado en un escalón ahí. Entonces, las cargas ya no son simétricas. La estructura es simétrica, pero las cargas ya no, este lado está más cargado que el otro. Entonces, digamos así, con el perdón de la expresión, la rama izquierda la está empujando a la rama derecha, ¿no es cierto? Por eso aparecen fuerzas horizontales y verticales. Para hacer el cálculo de las fuerzas exteriores, ¿no es cierto?, usamos la estructura completa. Tenemos B1 y B2, que son las reacciones del piso sobre la escalera para mantenerla ahí. Tenemos la rama izquierda, que pesa 250 newtons, la rama derecha también pesa 250 newtons, más el peso de 150 tenemos 400 newtons. Con esta escalera podemos calcular estas fuerzas, ¿no es cierto? Y después, para calcular las fuerzas interiores, como la de la tensión de la cuerda o la fuerza del punto en donde pivota la escalera, donde acciona y reacciona una con respecto a la otra, ¿no es cierto? Incluso se generan fuerzas verticales. Las tenemos que partir y analizarlas individualmente. Dicho esto, leamos el problema. Dice: 2 escaleras de longitud de 3 metros, cada una está articulada en C, unida por una cuerda horizontal, ¿no es cierto? Porque si no tienen la cuerda horizontal, se abre la escalera.
situada a 90 centímetros del suelo. El peso de cada una de ellas es de 250 newton y su centro de gravedad está en su punto medio. Su peso es de 150, perdón, un peso de 150 newton pende de la izquierda, que coincide con su centro. Si el suelo es completamente liso, sin rozamiento, hallar. Cuando vamos a aplicar momento, tengan en cuenta estas dimensiones, ¿no es cierto? Todo está modulado en 90 centímetros, el centro de gravedad, después tiene el centro de la estructura, el otro centro de gravedad y el último punto de apoyo. Vamos a usar un brazo de palanca de 1,50, que es la distancia que está la cuerda al centro de giro, el punto C. Acá tenemos el punto A y el punto B. Esto para que se acuerden, tenemos B1 y B2, que son las fuerzas de reacción, ¿no es cierto? Después vamos a ver las otras fuerzas interiores. Pero con eso, guiándonos por el diagrama de fuerzas B, de la figura B, tenemos, para determinar el punto A, consideramos el sistema como un todo. El diagrama de fuerza para el sistema que se muestra, el diagrama de fuerza para el sistema que se muestra en la figura B, que es el que hemos estado analizando para calcular las fuerzas exteriores. La tensión T y la fuerza del caballete en el punto C no aparecen en la figura porque son fuerzas internas. Tomemos momento respecto a un eje que pasa por el punto A y tenemos sumatoria de A en el punto A es igual a 0, por lo tanto, la primera fuerza que aparece, a ver si podemos mostrar un poquito más la figura. Tomamos momento con respecto al punto A, tenemos la primera fuerza que aparece es 400 newtons, que es el peso de la rama izquierda más el peso que tiene colgando, 400 newtons por 0,9, menos, ¿no es cierto?, 250 newtons, también gira en sentido de las agujas del reloj, por eso también es negativo, 250 newtons por 2,7, y más la reacción del otro lado del punto B, que es B2 por 3,6 igual a 0. De ahí podemos despejar B2, ¿no es cierto? Despejamos B2 y nos da que la fuerza B2 es igual a 287,5. No sé si han hecho el proceso algebraico, pero ahí está despejado B2. No sé si hay alguno que está verificando eso o lo va a dejar para repasar cuando tenga que estudiar para los parciales. Hemos calculado B2, es decir, en el punto B, y en el punto A hacemos sumatoria de I para calcular B1. B1 más B2, que están mirando hacia arriba, menos 400 menos 250 es igual a 0. A B2 ya la conocemos, despejamos B1, que va a ser igual, ¿no es cierto?, a 650 menos 287 igual a 362,5 newtons. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, para hacer lo que nos pide el punto B, que nos pedía el punto B,
la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? La tensión de la cuerda. Para hacer el punto, calcular el punto B, aislamos las ramas porque ya estamos hablando de las fuerzas internas. ¿No es cierto? Entonces agarramos la rama izquierda y hacemos, lo primero que hacemos es sumatoria en X y ponemos las fuerzas horizontales T igual a menos H, ¿no es cierto? Es decir, la fuerza H que tiene ahí en realidad es una reacción de la rama derecha y la fuerza H que está hacia la derecha es la reacción de la rama izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la sumatoria en X tenemos que T es igual a menos H igual a 0. Esa es la primera ecuación. Después hacemos la sumatoria en Y. Tenemos B1 más B3 menos 400 igual a 0. Ahí podemos calcular B, despejamos B igual a 400 menos 362,5, o sea, ponemos el valor de B1 y podemos calcular B3, que es una fuerza chiquita, como yo les decía, que aparece porque está cargada la rama izquierda con esos 150 newton. Por eso la empuja, como que la empuja hacia abajo a la rama derecha, ¿no es cierto? Por eso aparece B3. Después tomamos un momento con respecto al punto C, arriba en la articulación, y ¿qué tenemos? Tenemos primero, ¿no es cierto?, la fuerza B1 por 1,8. La fuerza B1 es la reacción del piso que gira en sentido de la aguja del reloj, por eso está negativa, B1 por 1,8, más T por 0,5, T la hace girar en sentido contrario a la aguja del reloj, por eso es positiva, y por último, 400, que lo hace girar también en sentido contrario de la aguja del reloj, 400 por 0,9 igual a 0. Y de ahí despejamos T, que nos da a nosotros 195 newtons. ¿Y a qué va a ser igual T? A H. A H, perfecto. De la ecuación 1, H igual a 195 newtons. Bien. Ya hemos calculado toda la fuerza en realidad. Y nosotros planteamos todas las ecuaciones de la rama derecha de la escalera. Pero las fuerzas que actúan ahí son reacciones de las primeras, o sea que ya tenemos todo calculado. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué ponemos? Las fuerzas de la escalera derecha están indicadas en el diagrama D, que ya lo hemos visto. Las fuerzas ejercidas sobre esta escalera en C son reacciones de las fuerzas en el punto C del diagrama C. Por lo tanto, son iguales y opuestas a aquellas de las condiciones de equilibrio. Resulta y planteamos todas las ecuaciones similares a las anteriores, pero de la rama derecha. Nosotros, ¿no es cierto? Como ya están calculadas todas las fuerzas, nosotros conocemos todas las fuerzas, como comprobación reemplazamos valores. Reemplazamos valores en estas ecuaciones planteadas de la rama derecha
y ponemos sumatoria de x igual a 195 menos 195, o sea, reemplazamos los valores que ya hemos calculado, sumatoria en y, b2 menos b3 menos 250, tenemos los valores de las b2 y b3, y nos da ese valor, y si hacemos la sumatoria de momento, también ponemos los valores y nos da igual a 0. O sea que lo tenemos al problema resuelto. Esto lo hemos hecho a modo de verificación, ¿no es cierto? Para ver si hemos calculado bien. Y el último problemita, que ya para ser viernes ustedes deben estar medio cansados, ¿no? Más o menos, profe. Digamos que sí, profe. Digamos que sí, bueno, digamos. El último problemita dice, marcar la opción incorrecta de la figura 4, ¿no es cierto? Se tiene una regla de longitud L y de peso despreciable, es decir, que tenemos una viguita que es una regla y que no consideramos su peso, lo despreciamos, que puede girar sin desplazarse alrededor del punto O. Si se aplica la fuerza F y F sobre 4, como se indica, se establece el equilibrio en los casos, bueno, vamos a ver en qué casos, ¿no es cierto? Caso A, en el diagrama A, en el diagrama 1 y 2, en el caso B, en el diagrama 1, 3 y 4, en el caso C, en el diagrama 2 y 3, etcétera. Y empezamos a verificar. En el diagrama 1 tenemos el punto con respecto a donde tomamos un momento, en el punto de giro, dice que la viga puede girar alrededor del punto O. Bueno, en este caso el punto O está a la izquierda, en el otro diagrama el punto O está a la derecha, en el tercer diagrama el punto O está en el centro y así. Tomamos momento con respecto al punto O. En el caso 1, ¿no es cierto? Tenemos menos F por L sobre 2. ¿Por qué ponemos menos L? Porque está girando en sentido de la aguja del reloj, más F sobre 4 por L. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La suma de momentos con respecto al punto O. Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. Trabajamos algebraicamente, ponemos F por L sobre 2, F por L sobre 4, sacamos factor común FL y nos queda que tenemos que hacer el producto por una suma de fracciones, hacemos la suma de fracciones y nos queda que menos un cuarto por FL es distinto de 0, este es el resultado que nos da el momento. O sea que no tenemos acá un sistema en equilibrio. Por lo tanto, donde figura el punto 1 en equilibrio, no está en equilibrio. Vamos al punto 2, ¿no es cierto? Ponemos sumatoria de momento con respecto al punto O, ¿cierto? Acá tenemos la primera fuerza, F sobre 4 por L, que gira en sentido de la aguja del reloj, por eso está negativa, más F por L sobre 4. Acá tenemos F por L sobre 4 en sentido contrario, por eso es positiva. Trabajamos algebraicamente, ponemos la fracción F por L sobre 4, y acá también F por L sobre 4, y nos da 0. Este esquema sí está en equilibrio, ¿no es cierto? Si ven, el esquema 3 también está en equilibrio, eso como ejercicio lo pueden hacer, pero tenemos acá que gira en sentido de la aguja del reloj, por lo tanto es negativo.
F sobre 4 por L sobre 2, y acá tenemos lo contrario, más F sobre 4 por L sobre 2 también, ¿no es cierto? Nos da más menos, no está, el sistema está en equilibrio. Después tenemos acá, perdón, al estar estas dos en equilibrio, ¿cuál es el punto que está correcto? El C. El C dice que el 2 y el 3 están en equilibrio, ¿no es cierto? Los demás, no, ninguno está en equilibrio. ¿Estamos? Pero veamos el punto, el caso 4. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo se llama esto? Tenemos un momento que hace girar la viga en sentido de la aguja del reloj y la otra también. Las dos giran en el mismo sentido. Este es el caso. ¿Cómo se llama este tipo de momentos? Cupla. Esto se llama cupla, ¿no es cierto? Es el momento giratorio que hace girar, por ejemplo, un motor eléctrico que tiene un campo magnético giratorio y lo hace girar al rotor, ¿no es cierto? Y se puede hacer el cálculo de la cupla para ver qué potencia puede desarrollar determinado motor. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Nunca Sí, profe. Sí, profe. Es una cupla y por lo tanto no puede estar en equilibrio. Esto gira. Claro, profe, lo Sí. que necesitamos es que en el cuerpo, donde se aplican esas fuerzas, siempre haya una que sea opuesta a la otra para que se mantenga en equilibrio, ¿verdad? Hablando de fuerzas o hablando de momentos que se produce un efecto por la fuerza, ¿no es cierto? Nunca una fuerza actúa sola, ¿no es cierto? Vos levantás el celular de la mesa, haces una fuerza vertical y el celular está haciendo una fuerza en sentido contrario, tratándose de oponerse a la fuerza que vos estás haciendo con el brazo, con la mano, ¿no es cierto? Nunca la fuerza actúa sola, por eso está la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, ¿no es cierto? Eso es siempre así. Claro, gracias, profe. Por eso es que yo le doy el ejemplo de la bici. La bici no anda sola, anda con la fuerza de ustedes. Ahora, van a hacer más fuerza cuando mayor sea la pendiente. ¿Y por qué van a hacer más fuerza? Porque van a tener un momento resistente mayor. El sistema de pedales se va a estar oponiendo en función de la pendiente. Ahora, cuando vayan en bajada, van a ir chocha porque no van a hacer fuerza, porque no hay resistencia, ¿no es cierto? Es el mejor ejemplo de... Ahora, en el caso del celular, que yo te he dicho, lo levantas al celular, bueno, el celular tiene una masa y tiene un peso, entonces es liviano, por supuesto, pero tiene su masa y su peso y se resiste a que se lo levante, a que se lo acelere, a que se lo empuje por la mesa, ¿no es cierto? Permanentemente se está oponiendo simplemente por lo que se llama el principio de inercia. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bueno, yo me despido de ustedes hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Bueno, profe, gracias. Que anden Hasta bien. el viernes. El viernes vamos a ver cinemática. No, profe. Adiós, que anden bien. Que tengan buena semana. Nos vemos, profe. Adiós, que anden bien. No, profe, tenga buen fin de semana. Igualmente, querida, gracias. Gracias. Adiós.